Soy el Dr. Javier, y sé que mucha gente todavía piensa que la noche es solo para descansar. Pero en realidad, también es el momento en el que los músculos pierden fuerza de forma silenciosa, sobre todo en personas mayores de 60 años. La sarcopenia se define como la pérdida progresiva de masa y función muscular asociada con el envejecimiento, que afecta a entre el 6 y el 22% de los adultos mayores. No es simplemente un síntoma del envejecimiento, es un proceso clínico real que deteriora la calidad de vida. Un estudio realizado en Barcelona estimó que la atrofia muscular afecta al 10% de los hombres y a un alarmante 30% de las mujeres. Lo más preocupante es que sus consecuencias no se limitan a la debilidad muscular. Esta atrofia muscular también se asocia con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y respiratorias, deterioro cognitivo, trastornos del movimiento y físicos, un mayor riesgo de caídas, fracturas y dependencia funcional. A medida que los músculos se debilitan, la autonomía personal se ve afectada y la probabilidad de hospitalización aumenta significativamente. Lo más preocupante es que este proceso a menudo ocurre sin signos evidentes en las primeras etapas. Para abordar este problema, la comunidad científica europea, a través del consenso EAPUREPEMBES de 2019, propuso un algoritmo diagnóstico preciso. Todo comienza con un sencillo cuestionario llamado SARC-F, una herramienta breve, con una sensibilidad del 78,3% y una especificidad del 58%. Este cuestionario permite la identificación temprana de personas con riesgo de pérdida muscular rápida, incluso antes de que se den cuenta. Aunque la incidencia aumenta con la edad, la mayoría de los estudios se han centrado en adultos mayores de 70 años, excluyendo a aquellos entre 50 y 70. Precisamente el grupo de edad donde la prevención sería más efectiva. En esta etapa de la vida, se produce un fenómeno que suelo llamar ayuno silencioso, un largo periodo nocturno en el que el cuerpo pasa de 10 a 12 horas sin recibir nutrientes esenciales. Durante este tiempo, en lugar de construir y reparar, pasa a utilizar sus propios músculos como fuente de energía. Es como tener una casa y, al no tener leña para calentarla, empezar a quemarla. Lo realmente destacable es que este proceso no es irreversible. Al contrario, con las estrategias adecuadas, se puede ralentizar e incluso revertir. Tomar un suplemento proteico específico antes de dormir no solo previene el deterioro muscular, sino que también estimula la síntesis de tejido nuevo mientras descansas. El sueño deja de ser una amenaza para tus músculos y se convierte en una oportunidad perfecta para fortalecerlos. ¿Sabías que lo que muchos hombres llaman simplemente perder fuerza con la edad, en realidad tiene un nombre científico muy concreto? Se llama sarcopenia. No es un capricho del destino, ni una simple consecuencia inevitable de cumplir años, sino un proceso biológico silencioso que ataca directamente a los músculos, transformando poco a poco la manera en que vivimos el día a día. Los estudios muestran que alrededor del 30% de las personas mayores de 60 años ya la padecen en un grado significativo, aunque lo más inquietante es que sus huellas comienzan mucho antes, casi de manera imperceptible, desde los 40. Al inicio se siente como un cansancio, que aparece más temprano de lo normal. Esa fatiga que no se explica solo por el trabajo o la rutina. Luego llegan señales más claras. La sensación de que levantar una bolsa del supermercado pesa más de lo que solía, que las piernas no responden con la misma firmeza al subir las escaleras, que el cuerpo ya no aguanta el mismo ritmo de caminata. Muchos hombres lo atribuyen al paso de los años,
Pero la verdad es que se trata de la primera campanada de alerta de un problema mucho más profundo. La sarcopenia no solo roba músculo, también mina la confianza y la independencia. Cada fibra perdida significa menos equilibrio, menos capacidad de reacción, más riesgo de caídas. Y con cada caída aumenta el temor, disminuye la actividad física y se entra en un círculo vicioso que compromete la calidad de vida. No hablamos de algo menor. La pérdida muscular progresiva puede marcar la diferencia entre vivir de manera autónoma o depender de otros para las actividades más simples. Los números son claros y duros. A partir de los 30 años, los hombres perdemos entre un 3 y un 8% de nuestra masa muscular en cada década. Puede parecer poco, pero si lo piensas en términos de fuerza acumulada, es como ir quitando ladrillo por ladrillo de los cimientos de una casa. Lo más preocupante es que este desgaste no es lineal. Después de los 50 años, la velocidad se acelera drásticamente, y las zonas que más sufren son precisamente las más grandes y demandantes de energía, como las piernas y los glúteos. Imagina lo que significa esto a los 70. Un hombre puede haber perdido hasta el 40% de la masa muscular que tenía en su juventud. Lo que rara vez se menciona es que cerca del 70% de esa pérdida ocurre durante la noche mientras el cuerpo debería estar reparándose y fortaleciéndose. Es como si mientras dormimos, en lugar de reconstruir lo dañado, el organismo decidiera usar los propios músculos como combustible. Esa es la verdadera dimensión de la sarcopenia, un enemigo silencioso que actúa cuando más indefensos estamos. Cuando hablamos de por qué los músculos se consumen mientras dormimos, no basta con culpar a la edad. Hay 3 factores concretos, 3 enemigos silenciosos que casi todos los hombres cometen sin darse cuenta y que cada noche abren la puerta a la pérdida muscular. El primero es el ayuno prolongado. Piensa en tu última cena quizá a las 7 u 8 de la noche. Si después te acostaste a las 10 y desayunaste al día siguiente a las 7, tu cuerpo pasó entre 12 y 14 horas sin recibir proteínas. Para los músculos, eso es como dejar a un obrero sin ladrillos ni cemento. No solo no puede construir, sino que para sobrevivir, empieza a desarmar lo ya edificado. Investigaciones del American Journal of Clinical Nutrition confirman que después de 6 horas sin proteínas, la síntesis muscular cae un 30%. Y si el ayuno llega a 12 horas, la caída alcanza hasta un 70%. Imagina el impacto acumulado noche tras noche, año tras año. El segundo culpable es la distribución incorrecta de las proteínas durante el día. La mayoría concentra casi todo en la comida y en la cena, olvidando el desayuno y mucho más la ingesta antes de dormir. El resultado es que durante la mañana y la noche, cuando el cuerpo está más receptivo para utilizar los aminoácidos, los músculos quedan prácticamente desabastecidos. Es como si tuvieras un coche al que llenas el tanque solo una vez, pero conduces largas horas sin repostar, obligando al motor a trabajar en reserva y a deteriorarse con mayor rapidez. El tercer factor es un mito que ha causado más daño del que se cree: la idea de que comer antes de dormir es perjudicial. Es cierto para los carbohidratos simples y las grasas saturadas, que pueden interferir con la digestión, elevar la insulina y acumularse en forma de grasa. Pero con la proteína ocurre exactamente lo contrario. Los aminoácidos no se almacenan como los azúcares, o los lípidos se utilizan de inmediato para reparar y construir tejidos. Consumir proteínas específicas antes de dormir no engorda. Al contrario, acelera el metabolismo nocturno
y proporciona los materiales que los músculos necesitan justo en el momento en que el cuerpo libera las señales de construcción. Estos tres factores, que parecen inofensivos en la rutina diaria, se combinan para crear un escenario devastador. Ayuno prolongado, mala distribución y un mito erróneo forman un triángulo perfecto que abre la puerta al catabolismo nocturno. Lo más preocupante es que la mayoría de los hombres repite este patrón durante décadas, sin saber que cada noche su organismo erosiona poco a poco el capital de fuerza que tanto costó construir. Lo que ocurre en el cuerpo mientras dormimos es mucho más complejo que cerrar los ojos y descansar. Durante esas horas, el organismo activa un engranaje biológico que puede ser el mejor aliado para construir músculo o el peor enemigo si algo falla. En el centro de este proceso se encuentra una sustancia clave, la hormona de crecimiento conocida como A. Esta hormona se libera principalmente en las fases de sueño profundo y funciona como el director de una orquesta que coordina la reparación de todos los tejidos. Su papel más importante es estimular la síntesis proteica, es decir, convertir los aminoácidos en fibras musculares nuevas. Imagina que tus músculos son un conjunto de edificios en una ciudad. Durante el día, con la actividad y el esfuerzo, algunas estructuras se dañan. Cuando llega la noche, la hormona de crecimiento actúa como un arquitecto que trae los planos y la orden de reparar. Pero hay un detalle decisivo: si el arquitecto llega y no encuentra materiales, la obra no se puede hacer. Los aminoácidos de la proteína son esos materiales, y sin ellos, aunque la hormona envíe la señal, no hay construcción posible. Aquí es donde entra la calidad del sueño. Si no alcanzamos las fases profundas, la liberación de HGH se reduce de manera dramática. Eso significa que incluso con proteínas disponibles, la maquinaria de construcción no funciona a pleno rendimiento. Por el contrario, cuando el sueño es sólido y reparador, la hormona se libera en pulsos potentes que activan una cascada de procesos anabólicos, multiplicando la capacidad de los músculos para regenerarse. La falta de sueño no solo limita la construcción, también amplifica la destrucción. Estudios demuestran que dormir mal aumenta el cortisol, la hormona del estrés que actúa de forma opuesta a la HGH. En lugar de construir, degrada músculo para usarlo como fuente de energía. De esta manera, una noche de mal descanso no solo es tiempo perdido, es un paso atrás en la preservación de la fuerza. Lo más inquietante es el círculo vicioso que se genera. La pérdida muscular produce más fatiga. Esa fatiga empeora la calidad del sueño, y un sueño deficiente acelera todavía más la pérdida muscular. Es una espiral descendente que puede ser difícil de romper si no se interviene a tiempo. La buena noticia es que este proceso también puede invertirse. Con el sueño adecuado, los músculos reciben la señal hormonal correcta en el momento preciso, y con los nutrientes apropiados a su disposición, la reparación se convierte en crecimiento. Es como transformar cada noche en un taller silencioso donde el cuerpo se reconstruye a sí mismo. Comprender este papel central del sueño profundo es fundamental para entender por qué tantos hombres pierden músculo sin notarlo. No es solo lo que comen, sino cómo duermen, lo que define la diferencia entre despertar más fuerte o más débil cada mañana. ¿Sabías que cada noche mientras duermes tu cuerpo puede estar perdiendo una cantidad de músculo que jamás recuperarás si no tomas las medidas correctas? Para muchos hombres, esto pasa en silencio, sin señales claras al principio. Pero después de meses y años, las consecuencias son visibles. Menos fuerza,
menos energía, más dificultad para realizar tareas cotidianas que antes parecían simples. La causa no es la edad por sí sola, sino la manera en que alimentas o dejas de alimentar a tu organismo antes de dormir. Imagina que tu cuerpo es un edificio en constante renovación. Durante el día llevas materiales trabajadores y herramientas. Pero llega la noche y justo cuando más obreros se presentan, gracias a la hormona de crecimiento que se libera en las primeras fases del sueño, no hay ladrillos disponibles. Los albañiles no tienen más remedio que arrancar trozos de las paredes ya construidas para seguir trabajando. Eso es lo que ocurre cuando te vas a la cama después de cenar, sin haber asegurado una fuente de proteína adecuada. El error más común que observo en los hombres es confiar en la proteína whey antes de dormir. Sí es excelente después del entrenamiento, porque se digiere en 1 o 2 horas y proporciona un pico inmediato de aminoácidos. Pero la noche no es una carrera corta, es un maratón de 6 a 8 horas, donde necesitas un flujo constante. Con whey, a mitad de la noche ya no queda nada disponible y tu cuerpo empieza a descomponer su propio músculo. Lo que necesitas es una proteína de liberación lenta, una que actúe como un sistema de goteo. Aquí la caseína es insustituible. Su particularidad es que al llegar al estómago, forma un gel que libera aminoácidos de manera gradual, manteniendo la síntesis muscular activa toda la noche. Una porción de requesón o yogur griego natural puede convertirse en tu mejor aliado. Incluso hay estrategias simples para mejorar su efecto, añadir un puñado de nueces o semillas de chía que ralentizan aún más la digestión y potencian la liberación sostenida de nutrientes. La cantidad correcta también importa. Entre 30 y 40 gramos de proteína antes de dormir es lo ideal ajustado según peso, edad y nivel de actividad. Un hombre de 70 kilos necesita alrededor de 35 gramos. Si hace entrenamiento de resistencia, puede acercarse a los 40. A partir de los 65 años, el organismo responde menos a los estímulos anabólicos. Por eso conviene mantener el consumo en el rango superior. Y no olvides la importancia del momento. Si consumes la proteína demasiado pronto, por ejemplo con la cena a las 7 para las 10, tu cuerpo ya habrá procesado gran parte. Si lo haces justo al acostarte, el sistema digestivo estará demasiado activo cuando intentes dormir. La ventana ideal es entre 30 y 60 minutos antes de dormir, y en hombres con metabolismo más lento, puede alargarse hasta 90 minutos, pero no basta con pensar en la noche. Lo que ocurre durante el día determina cuán efectivo será tu plan nocturno. No puedes pretender compensar un desayuno pobre en proteína con una megadosis al final del día. Tus músculos necesitan un suministro regular. La estrategia óptima consiste en distribuirlo así: 25-30 gramos en el desayuno, 30-35 gramos en el almuerzo, otros 30-35 gramos en la cena y finalmente 30-40 gramos en la noche. De esta forma, el total diario llega a 100-140 gramos, suficiente para mantener la masa muscular en hombres mayores de 100 años, según los estudios más recientes. Cada detalle de este plan está pensado para que mientras descansas tu cuerpo esté en modo construcción y no en modo destrucción. Si dejas pasar la noche sin darle a tus músculos lo que necesitan cada mañana, despertarás un poco más débil. Pero si aplicas estas estrategias cada amanecer, puede convertirse en una oportunidad de levantarte más fuerte que el día anterior. Ahora que comprendes por qué la noche es el momento más crítico para la pérdida muscular, ha llegado el instante de conocer las proteínas específicas que pueden revertir este proceso silencioso
y transformar tu descanso en una verdadera fase de construcción. Con este panorama más claro, lo siguiente es descubrir cuáles son las 7 proteínas más efectivas antes de dormir, cómo actúan en tu organismo y por qué cada una tiene un papel único en la protección y fortalecimiento de tus músculos. 1. Queso fresco. El requesón o queso cottage ocupa un lugar privilegiado cuando hablamos de proteínas nocturnas. La razón es su altísimo contenido de caseína, una proteína que actúa como si fuera una cápsula de liberación lenta dentro de tu organismo. Cuando entra en contacto con el ácido del estómago, forma un gel espeso que va soltando aminoácidos poco a poco durante 7 u 8 horas. Es como tener un sistema de goteo interno que mantiene alimentados tus músculos toda la noche. Investigaciones de la Universidad de Texas han demostrado que la caseína suministra aminoácidos de forma sostenida durante ese lapso, manteniendo activa la síntesis proteica muscular en el momento en que más lo necesitas. Una porción de 200 gramos de requesón natural aporta entre 28 y 35 gramos de proteína de la más alta calidad. Lo ideal es elegir siempre la versión sin azúcares añadidos ni conservadores agresivos que puedan alterar la digestión. Prepararlo con una pizca de canela y unas nueces troceadas no solo mejora el sabor, sino que también prolonga aún más la liberación de nutrientes. Para quienes pasan de los 60 años y sienten que sus músculos se vuelven más frágiles, este alimento se convierte en un aliado silencioso que trabaja mientras duermen, sin generar pesadez ni incomodidad digestiva. 2. Yogur griego. El yogur griego natural tiene una característica especial que lo convierte en una de las mejores elecciones nocturnas. Combina 2 tipos de proteínas, la caseína y el suero, en una proporción cercana al 80-20. Esto significa que ofrece un doble beneficio, una liberación rápida de aminoácidos al inicio y un suministro sostenido que se mantiene durante horas mientras duermes. Pero lo más valioso no termina ahí. El yogur griego es rico en probióticos, esos microorganismos beneficiosos que habitan en el intestino y que influyen directamente en la capacidad de tu cuerpo para absorber y aprovechar las proteínas. Cuando la flora intestinal está dañada, la absorción de aminoácidos puede reducirse hasta en un 40%, un obstáculo enorme para la preservación muscular después de los 50. Recuerdo un caso muy revelador. Carmen, de 62 años, sufría problemas digestivos crónicos y había perdido 8 kilos de masa, en su mayoría músculo. Comenzó a consumir yogur griego natural, mezclado con semillas de chía cada noche. En apenas 4 meses, recuperó el peso perdido, mejoró sus marcadores de inflamación y su fuerza muscular aumentó en un 35%. Esa mezcla sencilla no solo nutrió sus músculos, también regeneró su flora intestinal y estabilizó sus niveles de energía. Esa es la magia del yogur griego. Actúa en 2 frentes, alimentando tus músculos y cuidando tu digestión, algo fundamental en esta etapa de la vida. 3. Huevos cocidos. Los huevos duros parecen un alimento simple, casi demasiado cotidiano, como para considerarlo especial, pero esconden un poder extraordinario. Son una de las fuentes de proteína más completas que existen. Contienen todos los aminoácidos esenciales en proporciones perfectas y poseen el índice biológico más alto entre los alimentos naturales. 2 huevos cocidos aportan alrededor de 12 a 14 gramos de proteína de gran calidad, aunque para alcanzar la dosis nocturna ideal se necesitan entre 5 y 6 unidades. Esto podría parecer excesivo para la digestión,
Por eso la clave está en combinarlos con otros alimentos que suavicen su asimilación y aporten variedad de nutrientes. Un ejemplo práctico es tomar 3 huevos duros acompañados de un poco de humus natural. De esa manera, se logra un equilibrio perfecto. Proteínas completas, digestión más ligera y una mezcla de aminoácidos que se complementan entre sí. Además, los huevos ofrecen algo que pocas fuentes proteicas tienen. Son ricos en triptófano, un aminoácido que ayuda a producir serotonina y melatonina, 2 sustancias esenciales para conciliar un sueño profundo y reparador. También son una excelente fuente de colina, un nutriente vital para la función muscular y neurológica, cuya necesidad aumenta con la edad. Hervidos durante 8 o 10 minutos, alcanzan la textura perfecta para favorecer la digestión nocturna. De esta forma, los huevos duros se convierten en un aliado práctico nutritivo y sorprendentemente eficaz para mantener la fuerza y la vitalidad a lo largo de los años. 4. Atún enlatado. El atún en agua suele ser lo último que alguien imagina comer antes de dormir, pero en realidad es una de las proteínas nocturnas más poderosas y sorprendentes. Su riqueza en leucina lo convierte en un alimento excepcional, mientras otras fuentes aportan un 8 o 10% de este aminoácido. El atún alcanza hasta un 15%. La leucina funciona como un interruptor maestro que activa la síntesis proteica y además ayuda a prevenir la degradación muscular durante los periodos de ayuno, justo lo que necesitas durante esas largas horas de descanso nocturno. Una lata de atún en agua de 150 gramos puede aportar entre 30 y 40 gramos de proteína pura con más leucina que muchos suplementos deportivos costosos. Su digestión es de velocidad intermedia, lo que significa que no actúa tan rápido como el suero ni tan lento como la caseína, sino en un punto medio ideal. Esto asegura un aporte inicial de aminoácidos, seguido de una liberación sostenida durante 4 o 5 horas. Investigaciones realizadas en Japón muestran que quienes consumen pescado antes de dormir logran hasta un 22% más de síntesis proteica nocturna en comparación con otras proteínas. El secreto para que no resulte pesado está en la preparación, mezclado con medio aguacate y una pizca de sal marina, se convierte en una crema suave nutritiva y fácil de digerir. Es un recurso económico eficaz, y si se alterna con otras fuentes para evitar un exceso de mercurio, puede transformar de manera silenciosa la recuperación muscular cada noche. 5. Leche descremada tibia. La leche descremada tibia es mucho más que una costumbre heredada de nuestras abuelas. Tiene fundamentos científicos muy sólidos. Su perfil proteico combina caseína y suero en una proporción cercana al 80-20, lo que significa que aporta un efecto dual, una liberación rápida de aminoácidos, seguida de un suministro prolongado durante varias horas. Un vaso de 300 mililitros proporciona alrededor de 25 gramos de proteína de alta calidad suficiente para activar los procesos de reparación muscular en plena fase de sueño profundo. La temperatura juega un papel determinante. Cuando la leche se consume tibia, entre 40 y 45 grados, estimula la liberación de serotonina, favorece la relajación y mejora la calidad del descanso. Además, contiene triptófano natural, el mismo aminoácido que provoca somnolencia después de una comida abundante con pavo. Estudios de la Universidad de Pensilvania han demostrado que tomar leche tibia antes de dormir
no solo facilita un sueño más reparador, sino que incrementa la síntesis proteica nocturna en un 18% en comparación con quienes la consumen fría. Para potenciar aún más sus efectos, añadir una pizca de cúrcuma y canela convierte esta bebida en un auténtico tónico nocturno. La cúrcuma aporta propiedades antiinflamatorias, mientras que la canela ayuda a regular la glucemia durante la noche. Así cada sorbo se transforma en una herramienta sencilla y eficaz para nutrir los músculos, calmar la mente y preparar al cuerpo para un descanso verdaderamente reparador. 6. Pollo hervido. El pollo hervido puede parecer una opción demasiado básica, incluso poco atractiva, pero cuando se prepara de la manera adecuada se convierte en una fuente de proteína nocturna extraordinaria. Una porción de 120 gramos de pechuga hervida aporta entre 30 y 40 gramos de proteína magra, prácticamente libre de grasas. Esto lo hace ideal para quienes desean mantener su masa muscular mientras controlan el peso corporal, ya que ofrece saciedad con muy pocas calorías. La clave está en la técnica de cocción. Muchas personas hierven el pollo hasta dejarlo seco y duro, lo que dificulta la digestión y puede provocar malestar nocturno. El método correcto consiste en llevar el agua a ebullición con sal, ajo y laurel, bajar el fuego al mínimo e introducir la pechuga durante 15 a 20 minutos. El resultado es una carne jugosa y tierna que el organismo procesa sin esfuerzo. Además, al desmenuzarla y mezclarla con un poco del propio caldo, hierbas suaves y una pizca de sal marina, la digestión se vuelve más ligera y el sabor mucho más agradable. El pollo se digiere a una velocidad intermedia, liberando aminoácidos de manera constante durante 3 a 4 horas, suficiente para cubrir una buena parte de la noche. Es especialmente útil en personas con digestiones sensibles, porque no contiene lactosa ni fibras complejas. Preparado en cantidades semanales y guardado en porciones, se convierte en un recurso práctico, económico y seguro para alimentar los músculos noche tras noche. 7. Salmón. El salmón es la proteína premium de esta lista, una inversión que ofrece beneficios mucho más allá de la construcción muscular. Una porción de 150 gramos aporta alrededor de 35 gramos de proteína completa, acompañada de la mayor concentración de ácidos grasos omega 3, disponible en un alimento común. Esta combinación es única mientras la proteína asegura el suministro de aminoácidos esenciales. Los omega 3 actúan como potenciadores de la síntesis proteica. Se incorporan a las membranas de las células musculares y las vuelven más sensibles a las señales de crecimiento, como si ajustaran la antena para captar con mayor claridad la señal anabólica. Estudios de la Universidad de Washington demostraron que las personas que consumen salmón de manera regular logran hasta un 28% más de síntesis proteica que quienes ingieren otras proteínas con la misma cantidad de aminoácidos. El efecto se multiplica gracias a la capacidad antiinflamatoria de los omega 3, que reducen la inflamación crónica, uno de los mayores enemigos del músculo en edades avanzadas. La preparación ideal es al vapor con limón y eneldo, evitando cocciones pesadas o excesivamente grasientas. El momento también es crucial. Lo mejor es consumirlo 60 a 90 minutos antes de dormir, nunca más tarde de las 10 de la noche, para no sobrecargar la digestión en las fases profundas del sueño. Más allá de los músculos, el salmón fortalece articulaciones, cerebro y sistema cardiovascular, convirtiéndose en un aliado integral de la salud y la vitalidad nocturna. Ahora ya lo has comprendido.
La pérdida de músculo durante la noche no es un simple detalle de la edad. Es un proceso silencioso que puede dejarte cada día más débil si no tomas las decisiones correctas. ¿Has visto cómo el ayuno nocturno prolongado, la mala distribución de las proteínas o el miedo injustificado a comer antes de dormir son los verdaderos culpables de esa sensación de cansancio y fragilidad que muchos hombres notan después de los 50? Pero también has descubierto que no es inevitable que existen proteínas específicas que actúan como un goteo constante de aminoácidos alimentando tus músculos mientras duermes, y que el momento en que las consumes es tan importante como la cantidad. Soberán. Lo esencial que debes recordar es esto. Tus músculos no entienden de excusas ni de mitos. Solo responden a las señales que reciben. Si les das la proteína correcta en la ventana de 30 a 60 minutos antes de acostarte, conviertes esas horas de descanso en tu mejor aliado. No se trata de comer mucho ni de complicarse, se trata de precisión. Elegir la proteína adecuada en la dosis justa, según tu peso y edad, y en el momento exacto. Eso es lo que marca la diferencia entre levantarte cada mañana más débil o más fuerte. Por eso mi recomendación es que no esperes a sentirte peor para actuar. Empieza hoy mismo, prueba con una de estas opciones nocturnas y observa cómo cambia tu energía, tu fuerza y hasta la calidad de tu sueño. Hazlo constante durante unas semanas y verás que tu cuerpo responde de una forma que quizá habías olvidado que era posible. Lo que está en juego no es solo tu masa muscular, es tu vitalidad, tu independencia y la manera en que enfrentas cada día. Y esto no acaba aquí. Lo que acabas de aprender es solo la primera mitad del camino. La otra mitad está en los ejercicios específicos que potencian estas proteínas y que puedes hacer incluso en tu propia casa, sin necesidad de aparatos. En mi próximo contenido, te voy a mostrar exactamente cuáles son, cómo realizarlos, y por qué combinados con la estrategia de nutrición nocturna, pueden transformar tu cuerpo de una manera que te sorprenderá. Así que si te resultó útil lo que compartí, deja un comentario. Cuéntame cuál de estas proteínas probarás esta noche, dale a me gusta y compártelo con quien lo necesite. Y sobre todo suscríbete, porque lo que sigue podría ser la pieza final de tu transformación y ayudarte a despertar más fuerte cada día.